Santiago. Santiago nos enseña verdades que van a afectar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar y de ser. Y Dios quiere que todo creyente seamos prosperados en todo, así como prospera tu alma, le decía Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Mientras tanto que voy, ocúpate de la lectura. El estudio de la palabra de Dios trae cambio, trae transformación. La palabra es poderosa para cambiar, transformar, mover, mudar. Bendito sea Dios. Y lo que necesitamos a través de la palabra es ser mudados en nuestra manera de pensar para ser personas mejores y diferentes. En Santiago capítulo 1 enfoca la persona de doble ánimo. Y precisamente Santiago le habla a los creyentes. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en todas las esferas sociales conocemos constantemente personas con doble ánimo. Dice Santiago 1, capítulo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y también habla en el versículo 5 y 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte y otra. No piense que el que pida así, que el que duda así, recibirá nada del Señor. Aquí Santiago está dando un perfil del creyente lleno de duda, del creyente que no es constante en sus peticiones, en sus oraciones, y vale destacar, antes de entrar a lo que es el perfil de la persona de doble ánimo, de la persona inconstante, que Cristo resaltó la persistencia en la oración y que Cristo habló de la necesidad de estar constante, enfocados y no desanimarnos en nuestras peticiones. Y cuando eso habló de la viuda, una viuda que era muy necia, iba todos los días, y el juez dijo, yo soy un hombre juez fuerte, yo no le temo a hombre, pero esta viuda me está importunando, déjame concederle su petición antes que esta viuda me saque, ¿verdad?, de las casillas, colme mi paciencia. Y Jesús dio esta parábola bien divertida, pero refiriéndose a la necesidad de la persistencia en la oración. El hombre de doble ánimo no persiste en la oración. De una vez duda, pone en cuestionamiento el amor de Dios para su vida, cree que Dios no lo ama, cree que Dios no lo oye, cree que la oración no tiene poder, y así el enemigo va entrando y llenando su cabeza de dudas, de cuestionamiento, y desiste, ya casi alcanzando su victoria, porque parte de la victoria en la oración es persistir, insistir y mantenernos firmes. Al considerar Santiago en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol usa un término que significa que duda, semejante a la onda del mar, es decir, un doble ánimo. Impide a la persona avanzar. Las personas con doble ánimo no avanzan. Las personas con doble ánimo no se enfocan en una meta específica, porque en medio del camino, cualquier circunstancia, adversidad, lo desvía de su propósito, de su objetivo. No tiene un destino seguro porque nunca llega, porque lo abandona. Está también el corazón, que el hombre de doble ánimo es muy voluble a nivel emocional, no tiene mucha seguridad de sí mismo, o también según su estado de ánimo, así él se enfoca en sus metas. Al hablar de doble ánimo respecto a esa parte que, como dice, es llevado por el viento, no hay avance, no hay fundamento, no hay fortaleza, se pierde la fuerza, se pierde la capacidad de continuar. En el sentido del doble ánimo aplicado a la vida espiritual, Santiago dice que las personas que tienen doble ánimo tienen duda, y ciertamente lo que alimenta el doble ánimo son los cuestionamientos, las dudas, las inseguridades. Cuando nosotros venimos al Señor, somos transformados.
en nuestra manera de pensar, dice la palabra. Transformado vuestra manera de pensar. Pablo apela mucho al cambio de mentalidad, al ser transformado en nuestra mentalidad para tener mentalidad del reino. Dice Pablo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. De manera que no significa que ninguno haya pasado por esa etapa de duda, de turbulencia, de inseguridades, pero en el Señor, aleluya, somos transformados en nuestra manera de pensar. Y nuestra autoestima, en nuestra valía, en nuestra capacidad, en nuestra valentía es cambiada porque el Espíritu de Dios vive, habita en la vida del creyente y le da dominio propio, y le da poder, y le da capacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, cuando hablamos de doble ánimo, estamos hablando del término una persona con dos mentes, con dos almas, una persona con la mente dividida. Y nos damos cuenta que cuando describimos esta personalidad, vamos a referirnos a una persona inconstante en sus caminos y en sus decisiones, a una persona inestable que no puede agradar a Dios, un creyente inmaduro, un creyente que hoy está avivado, mañana está débil, hoy está consagrado, mañana está en asuntos pecaminosos, porque no tiene estabilidad, no tiene una permanencia, una constancia. Es arrastrado por diferentes direcciones, es arrastrado por cualquier viento de doctrina, de ideología, no tiene seguridad de lo que cree, no tiene seguridad de quién ha creído. Por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y Pablo aseguraba que él tenía plena certeza, firmeza. Oiga, todo lo que es el antónimo de la flaqueza, de la inconstancia, de la debilidad, del doble ánimo, está en la capacidad de creerle a Dios, de la capacidad de mantenernos firmes en lo que hemos creído. Una persona de doble ánimo también es una persona dividida en su lealtad. Es una persona que su falta de sinceridad vacila, tiene diferentes caras, diferentes maneras de manifestarse. Entonces nos damos cuenta que Santiago condena esta parte y que el creyente no puede ni está llamado a tener este tipo de vida y de testimonio. Jesús habló sobre servir a dos señores y Jesús dijo que nosotros los creyentes no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Y en Mateo 8:24 Jesús habla, dice, ninguna persona puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se aferra a uno y se desprende de otro. Una persona de doble mente, de mente dividida, está totalmente sirviendo a dos señores, a Dios y el dinero, al mundo y a la iglesia, al enemigo, a Satanás y a Dios. Y así no se puede avanzar en la vida cristiana. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros somos personas emocionales, no regidos por el poder de la palabra, no regidos por el rigor de la palabra, porque la palabra es un rigor que nos conviene. La palabra es un estilo de vida que debemos amar, que debemos necesitar, que debemos tener sed de ser instruido, guiado, aleluya, dirigido, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la palabra es uno de los elementos más importantes para ti que no conoces al Señor, para que conozcas a Dios. Porque ellas nos revelan al Padre, ellas nos revelan a Cristo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pero también cuando nosotros tenemos dificultad en nuestro temperamento, y somos emocionales y nos domina el estado emocional y necesitamos forjar nuestro carácter conforme al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la persona con mente dividida, la persona de doble ánimo, muy difícil logra llegar a ser exitoso en la vida. Y a veces logra etapas profesional, pero en la vida matrimonial, en la vida emocional, siempre le afecta. ¿Por qué? Porque es una persona que no ha aprendido, no tiene un catálogo, no tiene un rigor, no tiene un código
que los rija para su moverse, para sus decisiones, para su caminar, para su actuar, sino que las emociones los rigen. Y entonces, como es emocional, es como la ola del mar, que va y viene, pero también así tiene dificultad en la fe, así tiene dificultad para creerle a Dios, para orar, para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque es inconstante, porque su mente lo domina, porque sus emociones lo dominan. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que a través de la misma palabra de Dios somos instruidos, somos reprendidos, somos enseñados, somos corregidos, somos redarguidos. Pablo le dice, toda la escritura es útil para instruir, aleluya, corregir, reprender, enseñar. La palabra es una de las anclas en medio del mar que te va a sostener, que te va a dar firmeza, que va a regir tu carácter hasta transformarlo en el varón perfecto. Como dice Pablo, que un día llegaremos a la estatura del varón perfecto. Sí llegaremos. ¿Y saben la demostración de eso? Porque ya ha cambiado gente, ha cambiado creyente, porque ya mi vida nunca jamás es la misma desde que cuando yo empecé. Yo he visto el poder de transformación que ha dado la palabra en mi vida, y por ese testimonio de yo madurar, crecer en mi carácter conforme a la palabra, yo puedo testificarte hoy que llegaremos al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, dice Pablo, porque estamos en obediencia, porque vivimos en la palabra, porque la palabra te da la capacidad, porque el poder de la palabra te muda en cuanto a tu mentalidad, en cuanto a tus emociones. Uno de los aspectos que más dañan es la falta de fe. Pero el que duda es semejante, ¿verdad? A las olas del mar. Pero Romanos 14:23 dice, el que duda es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. La falta de fe hace que el creyente sea inestable. La falta de fe hace que aunque tú no creas en Dios, seas inestable. Hay de que aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que a la luz le llaman tiniebla, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Dios confronta a Israel porque era endeble, porque se vendía a las ideologías paganas, porque no se mantenían firmes a sus creencias. Alabado sea el Señor. Y por eso Dios le dice que su pensamiento no era firme delante de Dios, que sus pensamientos estaban divididos. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, Santiago lo dice ahí mismo, en el versículo continuo, sobre la inestabilidad, sobre la inconstancia, sobre la falta de fe. Eso te afecta todo, te afecta tus metas, te afecta tus objetivos, afectan tu futuro, afectan tu presente. Bendito sea el Señor. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual nos dará sabiduría abundantemente. Y a veces nosotros debemos ser humildes y reconocer que necesitamos un cambio de mentalidad. Escribimos en estos días cuando la palabra dice, te haré entender el camino que debes caminar, te enseñaré, te instruiré las decisiones que debes tomar, pero no seas como el caballo, que es necesario que lo halen, que se necesita utilizar la fuerza física. Y Dios te dice hoy, reconoce que necesitas un cambio, reconoce que tú necesitas la roca eterna, la roca inconmovible, que es Cristo, esa roca firme, esa piedra inconmovible eterna que es Cristo. Y como nos transformamos en lo que adoramos, la palabra te va transformando en roca, en piedra resistente a las adversidades. Elías también, el profeta, confrontó a Israel, que estaba dividido en su corazón. Miren, la gente a veces está dividida en su corazón, en su pensamiento, en sus sentimientos. Bendito sea el Señor. Esa es la inestabilidad. No hay cosa más grande que un tormento en la vida de la persona emocional por su inconstancia, por su falta, ¿verdad?, de identidad, de fe,
aleluya, firmeza en la palabra de Dios. Dice que la palabra en Reyes 18:21, Elías confronta a Israel y le dice, ¿hasta cuándo vacilarán en dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal es Dios, servidle. Pero el pueblo no respondía ni una palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo se había entregado a la idolatría, había dudado de la fidelidad de Dios, había abandonado su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos damos cuenta que cuando somos de doble ánimo, cuando somos inconstantes, la fe está en peligro. Y muchas veces, teniendo nombre de que somos creyentes, hace tiempo que ya no lo somos. Por eso Dios le dice, en Apocalipsis, Cristo le dice a una de las iglesias, yo tengo una cosa contra ti, ¿verdad que sí? Que has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Perdiste tu primer amor, arrepiéntete. Y vuelve, ¿verdad que sí? A tus primeras obras. Y es que cuando nosotros nos desviamos, empezamos a amar cualquier cosa que no sea más que Dios, ahí empieza la mente dividida. Una de las partes que trae inconstancia en las emociones, en el corazón de las personas, es el aferrarse. Y nada es eterno, solo Dios. Debemos tener las bendiciones y darle gracias al Señor porque nos ha bendecido. Pero también entender que el único que es eterno y permanece para siempre es Dios. Que nada hemos traído al mundo y nada podremos llevarnos. Que todo lo que Dios nos da es prestado. Puede ser temporalmente. Y si es toda la vida, un día tendremos que dejarlo y partir. De manera que todo es prestado. Y cómo nos aferramos los seres humanos a las cosas, a los demás, a las propiedades, a las capacidades. Y nos olvidamos de Dios. Nosotros a veces condenamos a Israel porque se fue en pos de Baal y dejó a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos vamos detrás de Baal y dejamos a nuestro Dios? Y Dios con dolor dice, ¿acaso alguno de los pueblos paganos ha dejado a su Dios? Sin embargo, ustedes constantemente me abandonan para abrazar a otros dioses. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes, para sí, cisternas rotas que no retenían agua. A mí la fuente de vida, a mí el manantial de vida. Eso hacemos. Y la lucha espiritual y la lucha interna es precisamente porque no es Dios el Señor de nuestras vidas. Y hay un vacío en el corazón del hombre que tiene el hueco de Dios, que solo Dios lo llena, solo Dios lo sacia, solo Dios, el cual Pablo describe que Jesús es la plenitud que lo llena todo en todo. Nosotros debemos entender, alabado sea el nombre del Señor, que si hay inconstancia en nuestros caminos, si hay dudas, si hay luchas espirituales, si hay luchas mentales, hay una manera de resolverlo. Entrégale al Señor tu corazón. Deja que Cristo entre, se siente en el trono de tu vida, señoree, aleluya. Sea el Señor y Dios, siéntalo como tu altísimo Dios, aleluya. Entrégale tu vida al Señor y Él va a traer la paz, la estabilidad que tú necesitas. Te transformará tu manera de pensar, renovado vuestra manera de pensar. Pero solamente cuando Cristo entra a la vida del hombre, que es renovado, que es nacido de Dios. Porque mucha gente cree que es hijo de Dios, pero no ha nacido. Para yo ser hijo de Dios, tengo que nacer, porque para mi hijo ser hijo mío, tiene que tener mi ADN, nacer de mí. Y los hijos de Dios tienen que nacer de Dios, salir de Dios, salir con su ADN, nacer en el agua y en el espíritu, dice la palabra. Jesús dijo, porque es necesario que nazca de agua y del espíritu, y el que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Y ese proceso de nacimiento, aleluya, es donde el Espíritu de Dios transforma todo nuestro entero ser. Y todas esas idolatrías y esas como
inconstancia y esos traumas y esas experiencias amargas y todas esas situaciones que nos han marcado, que han venido a desestabilizarte emocional y espiritualmente, todo eso Dios lo sana y te cambia en una persona con dominio propio, con poder, del cual dice Pablo, es que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder y de dominio propio. Y por eso entonces Santiago exhorta al creyente a ser un creyente firme en su fe. Aleluya. Enfocado precisamente en Dios. Porque el mismo Cristo que dijo que no podríamos servir a dos señores, exhorta y recalcó el mandamiento que Dios le dio a Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí está todo el universo de tu ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, todo. Porque todo es de Cristo, por Él y para Él. Porque por Él fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y tú estás aquí porque el Señor te hizo, te diseñó, te trajo para este tiempo y esta hora. Te salvó a través de la cruz, murió para que no seas condenado, para que seas salvo. Y entonces manda a Israel, que ya ha hecho pacto con Dios, amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y la inconstancia, la inestabilidad, las dudas, aleluya, que llegan a la vida del hombre es porque Dios no es el centro de su vida y de su corazón. Porque la palabra, aleluya, no está en su reflexionar, en su fuente de vida, en su fuente de accionar. Y por eso nos damos cuenta hoy, cuánta gente hermosa por dentro, pero llena de turbulencia, hermosa por fuera, pero llena de turbulencia. Y dice que el hombre inconstante en su camino no prevalecerá. De manera que el enfoque fijo, permanente, estable en Dios es lo que trae la verdadera sanidad y la verdadera liberación. Porque hay gente enfocada en muchas cosas, menos en Dios. Y eso es otro aspecto, ya por último, que vamos a tocar. ¿Qué haces tú con enfocarte en todo y no te enfoques en Dios? A Dios lo tiene de plato de última mesa. El Elohim y el Eterno, el que permanece por los siglos de los siglos. A ver si da tiempo en tu vida a que Él entre. ¿Cuándo? Si estamos prestados en esta vida. Si nadie sabe el tiempo que va a durar. Si nadie sabe el tiempo que le tocará hacer un largo viaje sin retorno a la tierra. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Dale el señorío de Dios a tu vida y vas a ver que todas las bendiciones, aleluya, serán un sí, un amén, porque Dios no añade aflicción a las bendiciones que Él da. De manera que hoy queríamos dejarte esta enseñanza de Santiago en el capítulo 1 sobre la duda, sobre la inconstancia, sobre el doble ánimo. El perfil del doble ánimo, el perfil de la persona inconstante, la persona que no tiene estabilidad, la persona que no tiene firmeza en sus sentimientos, en su creencia, en sus decisiones, en su fe. Terrible, eso es terrible. Los efectos de tener un perfil de doble ánimo, involucrado siempre con su viejo hombre, con su vieja naturaleza, dominado por él, según Efesios 4:22. El hombre de ánimo como es un creyente carnal, en 1 Corintios 3:1 y en Romanos capítulo 8, habla del creyente. Si es que está en Cristo, entonces nueva criatura es. Los creyentes carnales son personas de doble ánimo. No son leales al Señor, no son leales al Espíritu Santo, porque hay una parte emocional que los rige, su alma los domina, su alma los tiene sometidos, el señorío de sus emociones, de su alma. Por eso que es carnal, porque imagínense el alma, que lo que le gusta es el mundo. El alma es la conexión con las cosas físicas y mundanas, el contacto con el mundo físico, es el alma. Entonces el alma ama el mundo, pero el espíritu tiene contacto con Dios. Y cuando el alma
gobierna y rige, entonces el creyente se transforma en un creyente de doble ánimo, que quiere pero no puede servirle a Dios con lealtad, porque ha dejado señorío, rigor, dominio de su alma, y por eso no puede afirmarse en los caminos del Señor. Pero también el hombre de doble ánimo, como dijo Jesús, se le sirve a dos señores. Aleluya. Es un oidor olvidadizo de la palabra, del cual dice Santiago 1:22, alabado sea el Señor. Está divorciado de Dios, está casado con el mundo, bendito sea el nombre del Señor. Sigue las normas del mundo, de sus emociones, tiene su propio código, su propio libro, su propia manera de ser y de pensar. No hay señorío de la palabra en su vida. Y si empezamos a describir el perfil de doble ánimo, estaríamos toda la noche. Pero esperamos en el Señor que te animes, alabado sea el nombre del Señor, a entregar tu vida plena y completamente al Señor. Y que a partir de hoy la palabra sea tu alimento indispensable diario. Tal vez la primera semana tú no vas a notar el cambio. Tal vez el primer mes no vas a notar el cambio. Pero te vas a cambiar. La palabra te va a cambiar. Ella es poderosa en sí misma. No necesita que nadie la ayude. Aliméntate diariamente de la palabra de Dios, para que el Señor afirme tus pasos, afirme tu corazón y pueda testificar, aleluya, el testimonio de que Dios te ha cambiado y te ha transformado en un creyente maduro, en un creyente firme, en un creyente, aleluya, de fe, que mueve el cielo a través de los milagros. Bendiciones. Síguenos en las redes y esperamos que este estudio sea de gran edificación para tu vida.